Amigos y bienvenidos a ustedes a otra sección del Taco del Topo. El día de hoy tengo un invitadazo de honor, aparte que estamos en Kraken Fitness. Lo conozco desde hace mucho tiempo, he tenido el placer de jugar con él tocho, de convivir mucho tiempo con él. Antonio Hernández, alias El Torto. Mi hermano, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Qué bueno, mi hermano. Oye, la verdad es que investigando y todo, te conozco desde hace mucho tiempo y he conocido, afortunadamente conozco tu trayectoria en el fútbol americano y es algo que admiro mucho por cómo ha sido tu evolución, cómo te has esforzado, cómo has hecho todo para ir siempre subiendo de nivel, que creo que es algo que muchos tenemos que admirar en todos los aspectos, ¿no? de la vida. Y por eso pues, también quiero que les compartas un poco de lo que has vivido, de cómo ha sido tu trayectoria dentro del fútbol americano y fuera y ahorita en lo profesional, a los chavos que están ahí entrenando en Bateras de Puebla, el mejor club de Puebla, por cierto, para que vayan y se integren. Mi hermano, la primera pregunta es, ¿cómo llega el fútbol americano a tu vida? Mira, yo comencé a jugar a los 8 años. Casualmente el Doc Núñez era quien antes era el director de Aztequitas. Él trabajó con mi papá durante años y un día de repente le marcó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo un equipo de fútbol americano, trae a tus niños, ¿no? Y con fortuna nosotros fuimos y el día que nosotros fuimos ya no era pretemporada, ya era temporada, o sea, ya estaban golpeando. Okay. O sea, el primer día que nosotros llegamos ya eran golpes, drills, todo. Y pues obviamente nos encantó, desde un inicio dijimos, wow, o sea, esto es otra cosa. Y desde ahí nos inscribimos mi hermano y yo en Aztequitas, yo con 8 años y yo con 10 años. Ok, entonces te tocó jugar la categoría Rabbits y a partir de ahí no lo abandonaste. Nunca. Jugué Rabbits 2 años y de ahí me tuve que subir por el peso, siempre jugué una categoría arriba, ya sabes, temas infantiles. Pero no, nunca lo dejé, sinceramente. De ahí poco a poco, digo, yo mis primeros 4 o 5 años de infantiles siempre fui banca, por lo mismo de jugar siempre con una arriba. Una arriba, pues, entre que sí, entre que me apasionaba, entre que no. Realmente fue un proceso un poco lento, pero al final cuando comencé a madurar como adolescente, que entré en la adolescencia, comencé a entender que pues, con la filosofía que los coaches me llevaban, me tocó mucho el Coach Serge, Carlos Fisher, que traían una mentalidad top, ¿no? Sí. Realmente ahí me empezaban a inculcar esa parte de si realmente lo quieres es posible, pero pues tienes que trabajar, o sea, no nada más por quererlo va a estar ahí, o sea, no con el deseo se consiguen las cosas, una cosa es desearlo y otra cosa es trabajar para conseguirlo. Entonces ahí fue cuando yo comencé a entender esa parte. Cuando a mí me tocaba jugar mi penúltima infantil, que era Tauros, pero iba a jugar ponis por lo del tema del peso, mi hermano comienza a hacer pretemporada con la juvenil, con Serge Zulaga. Mi mamá me dice, ¿sabes qué? No quiero que estés de flojo. Vete a entrenar también. No teníamos que ir porque no teníamos la posibilidad para estar recorriendo toda la ciudad. Nosotros vivíamos en Puebla, luego de Cholula, irla a dejar, regresar a la casa y por él. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Quédate a entrenar con los de juvenil. Dice, no, pues están muy grandes, ¿no? O sea, 3 años más grandes que yo, ¿cómo crees? No, pues es puro físico. Ya mi mamá habló con el Coach Serge, me dio carta abierta y de ahí fue como yo empecé a entender esa parte de que realmente podías trabajar para conseguirlo. O sea, yo noté un cambio increíble en mi cuerpo, en mi rendimiento físico, en mi fútbol, cuando a mí me toca bajar ya temporada con los de ponis y yo decía, ahí aprendí que todo es posible. O sea, ahí fue cuando yo dije... Sí, o sea, esas puertas que parecen cerradas, tú mismo te las puedes abrir con el esfuerzo, la dedicación, el siempre estar como constante en... Sí, es correcto, o sea, porque te lo dicen, pero muy pocas veces te das la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, de realmente que se vuelva tu filosofía y tu ideología el trabajarlo. Entonces ya cuando lo haces, tuve que hacerlo, me di cuenta y de ahí dije, no, o sea, siempre desde mi último ponis cambié mi ideología de cómo trabajar para conseguir las cosas, porque desafortunadamente o afortunadamente yo no era tan atleta como muchos de mis compañeros, ¿no? O sea, yo simplemente siempre fui alguien que se ganó su puesto por estar trabajando constante. Entonces de ahí fue donde mi ideología cambió y la trabajé hasta el fútbol profesional. Que, por cierto, jugó con Artilleros, aquí mi queridísimo Thornton, para que vean. Pero llega la etapa de concluir las infantiles, como bien dices, notaste ese cambio y todo esto, saltas a juvenil. En ese entonces, incluso también en mi tiempo cuando yo salto, no había tanto eso de ofertas de becas de prepas, pero estaba Aztequitas. ¿Cómo sentiste ese cambio de infantiles y juveniles? Porque muchos llegamos a sentirlo como, ay, el golpeo ya está más fuerte, ya son más físicos, ya no es tanto de, ay, ¿no? O sea, ya es un poquito, te exige un nivel más alto. ¿Tú cómo sentiste ese cambio?
No, sí fue un cambio drástico porque yo siempre había sido de los pesados, como te comento, ¿no? Y llegas a una juvenil donde el peso ya era libre y yo de ser de los pesados ya era del promedio. Y jugando con chavos de 3 años más grandes porque mi última póliza no la pude jugar. Entonces juvenil A antes era pues, de 2 años, y ves que pues, subí de polis, entonces jugaba con personas de 3 años, 2 años más grandes que yo. Sí sentí el cambio porque lo que era favorable para mí dejó de ser favorable, se fue dejó como de más ser justo, ¿no? O sea, ya fue como de, no, todos están en tu misma condición físicamente. Sí. Entonces, ahí nuevamente vuelvo a entender que la parte de las cualidades, aptitudes físicas que tienes no son suficientes. Tienes que seguir trabajando para conseguir más. O sea, en ningún momento me pude conformar ni estancar, porque siempre tuve esa parte de que me exigieran aún más, ¿sabes? O sea, me tocó jugar con generaciones grandes como las de mi hermano, la de Perito Márquez y así. Entonces, también traían una ideología del coach Tamal, sí, de trabajo. O sea, y no me interesa dónde estás, tienes que seguir trabajando. Exigir y seguir subiendo ese nivel. Claro. Y entonces, esa misma filosofía, pues, la volví a arrastrar otra vez y dije, no me puedo conformar. Ahí en juvenil ya, digo, como tú dices, ahorita ya no hay tantas ofertas de becas, ¿no? Que desde juvenil te decían, vente. Ya, vente para acá, porque aquí ya vas a estar. Aptitudes, te formamos y de aquí consigues otra universidad, ¿no? De ahí fue donde mi última juvenil AA. No, mi primer AA tuve acercamientos con el TEC Puebla, ¿no? Okay. Ves que había abierto por esas fechas el programa. Varios de mis compañeros se fueron, pero yo me mantuve leal ahí en Querétaro, en Aztecas. Me quedo otro año consecutivo de mi segunda AA porque jugué de 3 AAs. Okay. Y ahí es donde ya hubo un acercamiento por parte de Carlos Fischer. Les interesó, nos invitaron al tryout a mí y a Juanjo, fueron los de esa generación. Afortunadamente me quedé, pero un problema ahí médico ya me impidió seguir con ellos. De ahí tomé ya la opción de irme a Tec Puebla porque ahí podía jugar, me dio la oportunidad de jugar en juvenil, todavía jugar la juvenil C, la intermedia, y ya de ahí seguir el proceso hacia Liga Mayor porque iba a perder cerca de 6-8 meses por el problema médico. Entonces pues, optó por irme ahí y de ahí pues, lo mismo, o sea, tuve unos altercados médicos de nuevo, no me gustó mucho la institución, el programa de estudios, no estaba estudiando lo que yo realmente quería. Y me cambio de nuevo a la UAP, donde varios de mis compañeros de Tec Puebla se habían ido hacia allá, y el coach norteño, entonces termino jugando ahí en Liga Mayor. Mis 3 años de Liga Mayor que me quedaban, culmina Liga Mayor, pues lo que te dicen, ¿no? El fútbol americano siempre tiene un final, ¿no? Sí, es un ciclo. Lo que nos enseñaba, ¿no? Que pues, era Liga Mayor y se acababa. Afortunadamente, después de terminar en Liga Mayor, fueron 2 años de rest y sale el programa de artilleros profesional. Esta parte de lesiones, porque tú y yo conocemos las lesiones. Claro, bastante historia por ahí con los dos. ¿Qué le recomiendas a los chavos? Porque, bueno, más bien, todos hemos sido tercos. Claro. Tú y yo hemos sido bien tercos de que, estás lastimado, ok, doc, ¿cuánto tiempo? Y siempre preguntas, ¿cuánto tiempo? No, pues, 1 mes, 2 semanas. Y retas a tu cuerpo que está mal, sí, no le das el descanso necesario, ¿Tú qué recomendación le das a los chavos que llegan a tener una lesión desde tu experiencia, desde las lesiones que has tenido, de que no te cuidaste, de que sí te cuidaste, cómo viviste ese proceso en ese tema de las lesiones? Bueno, pues principalmente, mira, la medicina ya evolucionó muchísimo. Ya, o sea, si a ti te dicen 1 semana, es realmente 1 semana. Antes te decían 1 semana y era 3 semanas. Sí, yo creo que por eso esa parte de ser impacientes, pero realmente ser paciente, todo tiene un proceso. Es importante llegar lo más sano posible siempre al auge de tu carrera, ¿no? De nada te sirve que estés... Que te rompas a los 15 años y ya no puedas seguir. Sí, que estés de necio por querer jugar juvenil cuando todavía tienes una carrera, un futuro para llegar a Liga Mayor, a profesional, o sea... Hay que ser conscientes de dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Y en qué calidad queremos llegar como deportista. Porque al final el rendimiento, el que realmente te va a importar, lo que realmente le vas a poder sacar provecho es a tu licenciatura, ¿no? Es a tu estudio universitario y ya de ahí, si se presta la ocasión, para jugar profesional, ahí es donde tienes que estar en tu auge, en esos 8 o 10 años, no antes. Entonces realmente sean conscientes, realmente yo creo que ya se ha abierto mucho esa parte, tanto como coach, de decir, coach, es que estoy lesionado. Y ya el coach saber de, ok, ¿sabes qué? Pues vamos a llevarnos con calma, ve con tu oficio, ve con tu una médico, evolución paulatina, vamos poco a poco, y en el momento en el que estés listo, ya también hay esa parte de esa conciencia, tanto como coaches que tenemos, de decir, ok, está lastimado, vamos a apoyarlo, no hay necesidad de apresurarlo, ¿no? O de arriesgarlo. Sí, porque al final, como les digo, es un fin, ¿no? Todo esto es formativo y el fin es que lleguen a una universidad y que terminen la licenciatura. Y que terminen la licenciatura, ¿no?
¿Cuántos no conoces? ¿Cuántos no conozco? Que eran muy buenos deportistas, nunca se cuidaron y ya ni siquiera terminaron en la universidad. Y ahí quedaron. De parecer que iban a poder jugar a cualquier universidad, ya ni siquiera llegaron porque llegaron muy golpeados. Muy tuvieron que desertar. Sí. O sea, realmente es un tema crítico. Y aparte es difícil como jugador el decir ya. O sea, ya no puedo. Ya sí, terminé. No. Es de las cosas que más me han costado, que más te ha costado, Sí, lo claro. seguro, mi hermano. Llega este proceso de la universidad, nos cuentas pues, los problemas que llegaste a tener, llegas a la UAP. ¿Qué decides estudiar tú? Administración de empresas. Ok, estás en la UAP jugando a Liga Mayor. Este tema de compaginar atleta, estudiante, horario, ¿qué tan difícil fue? Porque no es como un reto bien fácil. No, claro. Si tú no tienes tus esquemas bien puestos de tengo que ir a estudiar, después tengo que ir al tren, a mi junta, pues te vas a perder. Sí, Esa claro. es una realidad. Sí, es una realidad. ¿Cómo tú fue este proceso de ser un atleta estudiante? No, mira, realmente es como todos decimos, ¿no? Lo escuchas mucho de la gente que ya está de este lado, que ya terminó de jugar, como tú y yo, como estamos repitiendo ahorita. Al final el medio es el deporte para un fin y el fin es tu licenciatura, ¿no? Tu estudio universitario. Entonces, pues, tienes que entender que es una parte de una madurez, como te dicen desde chiquito, ¿no? O sea, vas a renunciar a una vida social, vas a abandonar muchísimas cosas, pero al final todo tiene un porqué, todo al final vale la pena, ¿no? Esos días que, pues, por ejemplo, en la universidad, que se presta un poquito más, ¿no? De que, oye, que vamos a tal lado, Vamos a un lugarcito, no es algo sí, tranquilo, no, que eso nunca existe. Realmente es esa parte, esa madurez, o sea, ¿dónde te ves después de 5 años al entrar a la universidad, ¿no? Si realmente te quieres ver como un profesionista ya listo para ser un hombre de bien, ya un adulto, un padre de familia responsable. Yo creo que ahí es la parte importante. O sea, lo que yo ahorita comento mucho con los chavos que coacheo, por un decir, es tienen que crear hábitos desde chiquitos. O sea, más que nada en preparatoria, que ya es el pre para la universidad, debes de crear hábitos. O sea, si tú no te acostumbras a decirle no, a hacer sacrificios, a ser disciplinado y te mantienes en tu vida intermitente, realmente la universidad te va a comer. Porque tienes que rendir, tienes juntas, tienes gimnasio, tienes entrenamiento en campo, tienes partidos, tienes exámenes, tienes proyectos, o sea, presentaciones, todo es realmente hay espacios cortos, pequeños, breves que aprendes a disfrutar cuando realmente tienes tiempo para hacerlo. Pero pues, al final, créanme que todo vale la pena y no va a haber ningún jugador que haya terminado su universidad, que haya tenido la oportunidad de jugar colegial, que no te diga, valió la pena. O sea, no lo hay, no existe. ¿Por qué? Porque al final todos los sacrificios valen la pena. Sí, y es algo que nos había comentado el invitado anterior, Ramiro Moreno, lo conoces, claro. Buen mono. El fútbol creo que le cambia la vida a todos los que lleguen a entrar a jugar. A mí me cambió la vida 360. ¿A ti cómo fue que te cambió la vida? ¿Qué aspectos dijiste? Esto fue gracias al fútbol americano. No, sinceramente yo todos los aspectos de mi vida, mis mejores amigos, o sea, gente como tú, la conozco de fútbol americano. Mi familia se terminó de inculcar con los valores del fútbol americano, de todo lo que te transfiere. Yo personalmente como persona, como coach, como atleta, soy todo por el fútbol americano. O sea, me hizo una persona responsable, no conformista, dedicada, pero sobre todo me hizo darte cuenta de la realidad de la vida. O sea, que si tú quieres sobresalir, no puedes estar en el promedio de las personas, ¿no? ¿Cuántas veces tu coach no te ha dicho, es que el fútbol americano no es para todos? Y realmente no es para todos. Y no estoy hablando del deporte como tal, del fútbol, o sea, estoy hablando de todo lo que envuelve el fútbol americano, ¿no? No es para todos, porque no cualquiera puede ir a clases todo golpeado, no cualquiera se pierde sus fiestas, no cualquiera va todos los días, porque es de todos los días, de 5 o 6 meses estar entrenando todas las tardes. O sea, no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y como ahorita en las infantiles de Panteras, el sacrificio de tu verano. Sí, claro. O sea, la primera temporada, bueno, lo dices, ese es un verano. Y la verdad es que, yo te me lo he dicho, una vez que tú entras a un campo de fútbol americano, te pones un casco y te gustó, te volviste adicto al fútbol americano. Sí, en el sentido de que te gusta y quieres seguir y quieres mejorar y quieres, porque es algo que te va como diciendo, pues quiero ser mejor, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer el otro. Y ese sacrificio de verano, al principio en infantiles, después a la etapa de juveniles, que pues ya puedes salir, que ya tienes más edad, no hay. Sí, o sea, son 6 meses en los que no hay nada. Y llega Liga Mayor, que se acabó aún más. ¿Por qué? Porque es un proceso diferente, es una exigencia diferente. Nos comentaste que fueron 2 años de
rest, que no hubo fútbol americano, pues sí hubo tocho, porque ahí estábamos Claro, juntos. siempre tocho la vida. Y llega el proyecto de Artilleros. Tú fuiste de las muchas personas que fueron a hacer el tryout y que no publicó nada. Sí. Porque muchos otros publicaban, pero así de, yo estoy en el tryout. Tú no. Tú, calladito. Nada más llegaste un día al jugar tocho, creo que estábamos jugando juntos y dije, oye, ¿por qué no me habías dicho que estabas en el tryout? ¿Cómo fue vivir ese proceso del tryout y después ser parte de la primera temporada de Artilleros aquí en Puebla? La verdad fue algo inesperado. O sea, pues, todos fuimos con aspiraciones de querer estar ahí, pero pues, muy pocos, ¿no? Lo alcanzamos a lograr. ¿Por qué inesperado? Porque hay un proceso en el que llegan cerca de 200 atletas, se cierra el círculo en 50, pero para ese entonces todavía no había un head coach. Cuando se hace el corte, el primer corte de esos tryouts, nos presentan a la semana al coach también como head coach. Y en esa misma junta él dice, no, yo voy a traer gente, voy a empezar a marcar teléfonos y voy a traer más gente. Cuando nos citan a nosotros a entrenar en el 1 de noviembre, éramos cerca de 80 jugadores. ¡Hey! ¡Órale! Y aún faltaban varios por llegar, entonces nos escuchaba mal, pues, cada semana va a haber corte. Y pues obviamente comenzamos a ver personalidades llegar, ¿no? Como pues Humberto Noriega, Sebastián Olvera, o sea, Mauricio Valverde. O sea, gente realmente que decías, pues, selección nacional, todo, ¿no? Pues comienza esa parte nuevamente con la que te fomentas, con la que te forjas, de pues voy a competir, ¿no? O sea, yo quiero, si yo realmente lo quiero, realmente lo voy a conseguir. ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues aferrándome, trabajando todos los días, demostrando lo que sé hacer, lo que puedo hacer y que puedo hacer aún más, ¿no? Entonces cuando llega el corte final, pues a mí me ofrecen de hecho quedarme como fullback, ¿no? Porque el coach Tamal usaba un poco el pro, entonces me ofrecen como fullback. Yo feliz, o sea, yo lo que quería era jugar. Tener esa oportunidad de volverme a medir contra jugadores de nivel 1, ¿sabes? O sea, Sí, ya sí, profesional, de decir, o sea, está más allá del colegial, están los mejores del colegial, entonces yo dije, yo soy feliz, ningún tema, yo había jugado de fullback en mis juveniles también y de corredor, entonces era algo que dominaba. Cuando comienza la temporada, a mitad de temporada, nos va bien en un partido contra Osos. Y de ahí recuerdo que Max se volteó a decirme, me dice, oye, tú también corres el balón, ¿no? Y dice, Pues le hago. me dijo, entra. Y afortunadamente me fue muy bien ese partido. Tuve creo que 5 o 6 touches. Ninguna fue negativa. O sea, me fue muy bien. Y de ahí llega la confianza del coach Max y me dice, oye, corriste muy bien el balón. Necesito que tomes reps en la práctica corriendo el balón, ya no solo de fullback. Me da la oportunidad y yo termino esa temporada ya siendo corredor titular. Yo me acuerdo mucho del último partido contra Mayas aquí en el templo. Sí, claro. En el templo. Me acuerdo, te escapaste como 30, 40 yardas. Sí. Esa jugada, o sea, yo estaba de cadenero, pues obviamente no me podía emocionar tanto porque tenía que guardar la compostura, Sí, claro, ya sabes, todo, vienes madre. con la planilla, Sí, no te obvio. puedes emocionar. Pero sí, fue de... ¡ah! O sea, porque... Sí, claro. O sea, cuando ves a personas que admiras, tú como espectador, pues siempre te pones bien feliz y siempre te alegras que lo hayan hecho bien o que la jugada haya salido bien para ellos. Eso créeme que siempre ha sido de ¡wow! ¿No? Y tanto a ti como compañeros con los que yo pude jugar y que ellos estuvieron en la UDLA y como amigos también que tuve de la UDLA fue como de ¡qué chingón! O sea, esa es la palabra, qué chingón que le está yendo bien y que la está rompiendo y que la está haciendo. Sí. Terminas ese ciclo de primer año, llega el segundo año de LFA, de Artilleros, corredor titular, que también tuviste muy buen desempeño en muchas jugadas que yo te llegué a ver y que yo pude ver los partidos. Ese desafío que también tenías a un nombre muy reconocido a nivel nacional, que era Kevin Bryan Correa, atrasito. ¿Cómo fue ese reto de que, ok, yo ya estoy aquí, ya soy veterano de un año, ya me dieron el puesto de mí, ahora tienes tú que competirme a mí para alcanzarme? ¿Cómo fue ese proceso? Porque ya fue un cambio, un switch. No, pues de la misma cuenta, ¿no? O sea, yo sabía que me había costado mi lugar el primer año y yo sabía que mi segundo año pues, tampoco iba a ser fácil, ¿no? O sea, y decir de Rayo, Ray Torres igual era un corredor que también fue seleccionado nacional y que todo el equipo llegó mucho mejor preparado el segundo año que el primer año. O sea, realmente hubo un cambio drástico en todos, en la mentalidad de retomar esa parte del pues vamos a ser mejores, ¿no? Ya no estamos con ese mal sabor de boca, tenemos que trabajar para conseguir ese campeonato. Entonces todos llegan en una muy buena etapa física.
Se incorpora Brian y se incorpora otro corredor que le decían Pato, que igual venía del Outlap, los dos muy buenos corredores. Entonces, realmente la competencia era diaria, no había en ningún momento. O sea, tienes que hacer una rep negativa, cambio, vámonos. Sí, o sea, tu rep tenía que contar, hicieras lo que hicieras, así simplemente fuese pass protection, pero tenías que contar. Entonces esa exigencia pues realmente sí fue muy... Jamás había estado en ese tipo de exigencias, para serte honesto, jamás me habían exigido tanto. O sea, voltar y decías que cualquiera podría ser titular en cualquier otro equipo de la LFA. Sí, sí. Y de broma, ¿no? O sea, entonces, pues, la verdad fue bastante padre. Lo que a mí siempre me ayudó siempre fue que nunca me conformé con saber mi posición, ¿no? Siempre me enseñaron a aprender de todo, o sea, de todo el campo. Entonces mi nivel de IQ de fútbol me ayudaba mucho en las lecturas, me ayudaba mucho en los scouts, me ayudaba mucho en todo. Entonces yo creo que eso fue lo que marcó un poquito la diferencia. Y aparte que mostrabas paciencia. Sí, exacto. O sea, a la hora de atacar tu hueco no era como de, ya lo vi, pum. No, fue de, ok, se va a desarrollar el bloqueo, voy a atacar aquí. Que eso fue lo que, en un video que luego se los voy a poner ahí en el material, que me ayudaste en un video de un proyecto de la escuela, pues saqué unos highlights que tú tuviste, fue de, o sea, ¿qué más puedo decir? O sea, sí, se ve solito, ¿no? No hay como que yo tenga que explicar algo demás. Desafortunadamente llega pandemia, llega esto de que ya no va a haber fútbol durante un año, se extendió a 2. Y Artilleros dice adiós. Se iba a abrir Mallas, que también, pues, no más no. Desapareció. Y ya toca la etapa de decirle adiós al fútbol. ¿Te costó mucho trabajo decir adiós? Creo que no te debo nada, no me debes nada. O como que fue ese espinito de, y que sí me pude haber aventado otra más. Sinceramente sí hay una espina, o sea, porque todavía la va a ver, porque yo me veía ese segundo año despidiéndome, o sea, yo la verdad ya tenía otros proyectos personales, entonces yo ya estaba, como les digo, yo no me cuidé mis lesiones, ¿no? Entonces yo ya llegaba a una etapa física en la que pues, mi cuerpo ya me dolía, entonces yo ya decía, no, este va a ser mi último año, este va a ser mi último. Recuerdo que ese último año el nivel, te digo, creció demasiado en la LFA, o sea, no había partido que no me duraran 2 días los golpes. Entonces yo ya estaba consciente de que ese iba a ser mi último año. Ese año me invitaron estaba nombrado ya en la lista de Combine para Canadá. Entonces dije, bueno, ya, o sea, yo creo que ya me di por bien servido, es todo, no pude lograr una selección nacional, pues estar en un proyecto, en un programa de tercera división, pero ya el hecho de que me hubiesen tomado en cuenta en esa lista fue como que el momento en el que dije, sí, ya demostré, ya vi que pude hacerlo, ya vi que pude haber estado ahí. Por razones del destino no pude estar en nivel colegial, pero pues muy profesional, ¿no? Pero sí te quedas con un mal sabor de boca de no haber concluido la temporada. Porque sí fue de la nada, nos dijeron, terminamos de jugar contra Pioneros, y nosotros el próximo fin viajábamos a México para lo del Combine, y de repente llegamos el lunes a entrenamiento y se suspende hasta nuevo. Y todo se suspende, y todo se suspende, y todo se suspende. Porque aparte primero de una semana. Sí, y de repente. Un mes, 2 meses. Se acabó. Ya cuando te diste, completo. no, y tú todavía seguías iluso, porque dijiste, bueno, no, pero ya viene la otra temporada. No, pues tampoco hubo otra temporada. Entonces, que tampoco. Sí, ya fue cuando de plano ya todos, varios, dijimos, pues, ¿sabes qué? Ya, se terminó. Sí, obviamente por contactos, todo, me decían que me fuera a otro lado, que intentara jugar en otro equipo, todo, pero realmente, como te digo, yo ya tenía proyectos personales, yo ya me veía pues asentándome aquí en Puebla, mi ciudad natal. Entonces realmente ya no fue como que ese sacrificio de a ver cómo le hago, pero quiero jugar, no, ya simplemente. Ya fue como, vamos a dedicarnos a lo profesional, ¿no? Sí, a la vida, sí, a la vida adulta. Que pues eso es la misma etapa que vives, ¿no? Sí, o sea, claro. termina tu etapa colegial, afortunadamente ahorita está la liga mexicana, vas al profesional, lo que tengas que jugar, porque no es aprovecharte Sí, claro. 20 años, porque no, o sea, tu cuerpo te va a decir hasta aquí, Sí. hasta aquí llegaste y hasta ahí vas a llegar, es una realidad. Ahora en la etapa, aquí como coach del Kraken, en tu etapa profesional, ¿cómo se ha desenvuelto esta pues, nueva etapa de tu vida? ¿Cómo te sientes en esta etapa? No, feliz, sinceramente muy contento, realizado. También entré a coachar apenas a la UMAT, el programa de juvenil. Y sinceramente esta madurez que he alcanzado,
tanto deportiva como personalmente, y poder transmitirla a los jóvenes, o sea, de ya poder haber vivido todo lo bueno, todo lo malo, todo lo feo, todo de mi carrera deportiva, podérselas transmitir, poderles contar, y no solo de lo deportivo, ¿sabes? Sino también formarlos como personas íntegras, personas humanas. La verdad me da muchísimo gusto poder compartir con todos ellos. Que al final pues, es el trabajo de coach, ¿no? Formar personas de bien para que puedan ser exitosas también en su vida personal. Sí, bien dice uno de mis coaches favoritos, ¿no? Carlos Fisher y Simón Hernández, siempre me decían, es que uno como coach tienes que entender que no sabes hasta dónde llega el impacto que puedes tener en la persona que está enfrente de ti, ¿no? Entonces tienes que ser muy, muy cuidadoso y tienes que ser muy dedicado. Si realmente quieres ser un buen coach, tienes que ser muy dedicado a lo que quieres transmitir. Y que se queden como esa huellita tuya. Sí, claro, bien, ¿no? Sí. Entonces, ya para terminar, un mensaje que le quieras dar a todos los morros que nos están viendo aquí desde sus casas y a los papás. Pues miren, sinceramente, disfruten lo que hacen, porque nadie los obliga a estar donde están. Cada uno de nosotros tenemos sueños. Hay una gran diferencia entre quien lo logra y quienes simplemente lo desean. Y son miles de escalones. Tú decides en cuál te puedes quedar, pero nunca te canses de ir escalando esos escalones porque nunca sabes cuál va a ser el último. Tal vez tú ya estás en el penúltimo de alcanzar lo que tú quieres y te vences en ese momento. No importa ir a la vez. ¿Vale? Esta vida es para gente grande, gente que se quiere comer al mundo. Cada vez hay más competencia en todo y ni hablar en el fútbol americano. Entonces no se conformen con lo que son, no se conformen por dónde están ni quiénes son. Siempre vean para más allá y pues cualquier cosa, pues, mucho éxito en su temporada, chínguenle y tengan hambre, ¿sabes? Tengan mucha hambre de ser mejores. Y pues bueno, mi hermano, muchas gracias por esta entrevista, gracias por compartirnos un poquito de tu historia y un poquito de tu tiempo también. Y para todos allá en casita, ya saben que el Taco del Topo todos los jueves, no se lo pierdan y pues nos vemos la siguiente semana. Bye. Muchas gracias.